Bienvenidos a un video más de cálculo diferencial. En este video se explica la regla de la cadena. Ahora es tiempo de analizar una de las reglas de derivación más potentes, la regla de la cadena. Esta se aplica a las funciones compuestas y añade versatilidad a las reglas analizadas en las dos secciones precedentes. Como ejemplo, comparar las funciones que se muestran a continuación, las de la izquierda, se pueden derivar sin la regla de la cadena, mientras que a las de la derecha conviene aplicarles dicha regla. Observen las funciones. Sin la regla de la cadena, y igual a x cuadrada más 1. Con la regla de la cadena podemos derivar y igual a raíz de x cuadrada más 1. Sin la regla de la cadena tenemos y igual a seno de x, y con la regla de la cadena y igual a seno de 6x. Sin la regla de la cadena y igual a 3x más 2, y con la regla de la cadena 3x más 2 elevado a la 5. Sin la regla de la cadena y igual a x más tangente de x, y con la regla de la cadena y igual a x más tangente de x cuadrada. En esencia, la regla de la cadena establece que si y cambia dy sobre du veces más rápido que u, mientras que u cambia du sobre dx veces más rápido que x, entonces y cambia dy sobre du por du sobre dx veces más rápido que x. Ejemplo 1. La derivada de una función compuesta. Observen la figura de la izquierda. Un juego de ruedas dentadas está construido como muestra la figura 2.24, de forma que la segunda y la tercera giran sobre un eje común. Cuando la primera gira, impulsa a la segunda y esta a su vez a la tercera. Sean y, u y x los números de revoluciones por minuto del primero, segundo y tercer eje. Encontrar la derivada de y con respecto a u, la derivada de u con respecto a x y la derivada de y con respecto a x, y verificar que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Observen la figura. Aquí tenemos un eje 1, eje 2 y eje 3. Y tenemos la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3 y la rueda 4. Tenemos que el eje 1 mide 1 unidad su radio, el eje 2 mide 3 unidades su radio, la rueda 3 mide 1 unidad su radio y la rueda 4 mide 2 unidades su radio. Eje 1, que es este, y revoluciones por minuto. Eje 2, que es este, u revoluciones por minuto. Y eje 3, x revoluciones por minuto. Después de analizar la figura, vamos a ver la solución que nos marca el libro. Puesto que la circunferencia del segundo engranaje es 3 veces mayor que la de la primera, el primer eje debe de dar 3 vueltas para que el segundo complete una. Del mismo modo, el segundo eje ha de dar 2 vueltas para que el tercero complete una, y por tanto se debe de escribir que la derivada de y con respecto a u es igual a 3 y la derivada de u con respecto a x es igual a 2. Combinando ambos resultados, el primer eje
debe de dar 6 vueltas para hacer girar una vez al tercer eje, de tal manera que la derivada de y con respecto a x es igual a la razón de cambio del primer eje con respecto al segundo por la razón de cambio del segundo eje con respecto al tercero. Esto es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, que esto es igual a 3 por 2, que es igual a 6. Razón de cambio del primer eje con respecto al tercero. En otras palabras, la razón de cambio de y respecto a x es igual al producto de la razón de cambio de y con respecto a u multiplicado por el de u con respecto a x.